Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, con un poquito de frío aquí en México, 9 grados, pero aquí estamos, profesor Genaro Mosquera, como siempre, en su segmento de todas las semanas, itinerario académico, intentando entre escudriñar y hacer propuestas que garanticen que encontremos en el tiempo un equilibrio racional en las redes para que las formulaciones académicas, formativa, la entrega de herramientas y habilidades a los ciudadanos, sobre todo a los que están migrando, que no son solamente los 8 millones de venezolanos, sino de muchos países, y que si a ver vamos, pues conforma una población superior a la de muchas naciones. Entonces, hay que atenderlas y hay que llegar a ellos de alguna manera y las redes lo permitirían, pero bastaría que en esas redes encuentren verdaderamente todas esas formulaciones formativas que nosotros estamos intentando pues, que tengan relevancia más que muchos otros temas. Así que como usted está en ese diseño eh, sobre el particular, pues me gustaría que volviésemos a tocar el tema hoy para abundar un poco y que la gente entienda cuál es el propósito que nos ha motivado desde que salió itinerario académico y desde que salió Ojo con eso televisión. Así que adelante. Gracias. Segundito. Sí, bueno, estamos en vivo, es normal. Bueno, ok. Siguiendo el propósito que enunciamos en la semana pasada de abordar el tema de transformación universitaria como algo así como una aproximación a los cambios que hay que desarrollar en la educación superior, estamos tratando de construir unos antecedentes que expliquen la razón por la cual se puede mirar la situación universitaria de altamente preocupante y de la necesidad de inducir cambios importantes en su estructura. De tal manera que vamos a intentar hacer un dibujo a mano alzada de las características del entorno dentro del cual se continúa moviendo el sistema universitario como un segmento social importante cuya influencia en la sociedad es determinante, pero que efectivamente por esa característica está impactando de una manera colateral toda la estructura, digamos, de gobernanza y de propósitos económicos sociales de los países latinoamericanos. Ciertamente, estos antecedentes, como citaba la vez pasada, se remontan ya a varias décadas y especialmente desde el comienzo de los años 2000, entrando ya en el siglo XXI, la coyuntura político-electoral ha determinado una gran presión de carácter social y gremial y por supuesto que eso ha venido acompañado de la merma de la acción económica cuya gestión fiscal ha producido un efecto importante de deterioro, no solamente en las comunidades que pueblan una determinada nación, sino que el efecto de ese deterioro de las finanzas públicas impacta sectores importantes como es el tema educativo y especialmente el universitario eh, público cuya actividad está sujeta a los mecanismos impuestos por los gobiernos de los regímenes presupuestarios. Ello se profundiza en el año 2000 en Venezuela, donde la economía venezolana comenzó a adquirir un nivel de dependencia muy fuerte hacia un modelo de gobierno completamente diferente, donde incluso la situación petrolera, cuyo eje es fundamental para el país, comenzó a deteriorarse como consecuencia de las medidas drásticas que se tomaron en su gestión para apoderarse completamente de la gestión y desarrollar una estrategia que condujo a mucha gente a salir del sistema
y se entregó su operación a manos no precisamente calificadas y han generado un efecto gravísimo en la economía venezolana que se ha reseñado de todas las formas habidas y por haber y que realmente ha generado una tendencia a desaparecer el liberalismo económico bajo un mecanismo más bien centralizado y el impacto de esa estructura económica ha tenido socialmente, ha inducido esos cambios y uno de los elementos más fundamentales que se han visto es el impacto en la estructura demográfica, Ujú. en la cual estaba mayormente integrado por una fuerza poblacional ilustrada, de mucha cultura, cuyas acciones de trabajo siempre estaban mirando al futuro, pero sin embargo el tratamiento de ese modelo condujo a una migración extraordinaria de casi 9 millones de personas que continúan a, a cobijar a las mayores capacidades a una jubilación vergonzosa, a un crecimiento desmedido de las nóminas públicas Ujú. e incluso del sector militar que cobija a un segmento marginal muy grande, y estamos hablando de millones de personas, y acompañado de una política salarial que todavía impacta al sector educativo. Producto de ello, las marchas, protestas están presentes en este momento y acompañada de una estrategia económica de dádivas, de ayudas alimenticias, de bonos de guerra, de bonos Sí. regulares, de regalos permanentes, de servicios públicos gratis e ineficientes. En otras palabras, una situación extremadamente delicada que influye directamente en la administración universitaria. Claro, se preguntarán ustedes que eso no solamente está ocurriendo en Venezuela, en América Latina, efectivamente el tema está también presente, el modelo se tiende a ser copiado, sustituido recientemente por algunas acciones de los pueblos que se dan cuenta de que no conduce sino al delirio cultural, pero en el fondo América Latina, según los mecanismos e indicadores que uno puede recopilar de la dinámica económica global, tiene un anémico crecimiento también de las condiciones macroeconómicas, impactado por los precios de la energía, la inflación, la hiperinflación, el coste de las materias primas. Es decir, ese cuento que se repite constantemente en las redes sociales, pero que no es un problema para evitar comentarios innecesarios que afectan solamente a Venezuela, está afectando a América Latina. Claro. Pero claro, el gobierno, como resultante de ese modelo, eh, francamente no le interesa la crisis económica y se ha inducido una pobreza que está golpeando la cultura, que está golpeando la formación de las personas en el sector educativo y le está echando la culpa al famoso bloqueo o medidas de embargo. No, no, Todos los días no la es opinión verdad, no es pública, verdad, no es verdad. claro, pero ellos usan eso como unas noticias elaborada con una propaganda desmedida, tratando de sacarse el efecto directo que tiene esto en la educación. Bueno, pero incluso hablan de embargo, pero en Venezuela, por ejemplo, observamos los anaqueles de todas las redes de suministros están llenas de productos norteamericanos y tienden a crecer. Ujú. Por ahí unas cifras que yo manejo destacan que los productos de consumo masivo aumentan todos los años más del 80%. No hay duda. Y especialmente las exportaciones de Estados Unidos hacia Venezuela agroalimentarias. O sea que, bueno, cómo se entiende estos mecanismos de propaganda que son sujetos a los temas que trata de comunicar el régimen dentro de ese ambiente de restricciones financieras y la perturbación política que está impactando al sector universitario. Claro. Ahora, a mí lo que me preocupa, profesor, es que el hecho
ya no solo permite que veamos dibujado allí a Venezuela, sino a muchos otros países. Y nos damos cuenta que medio mundo se está quedando rezagado en la obtención de la formación de vida para hablar de posmodernismo. Se habla de la inteligencia artificial, se habla de las altas tecnologías, se habla de viajes al espacio, se habla de una cantidad de cosas que requieren que el individuo se forme como corresponde por los medios académicos convencionales, que es donde está de verdad, pues, digamos, la, el abrevadero cultural del individuo. ¿A dónde va ese individuo? A las redes a encontrar que si no se rediseñan los contenidos en la forma que usted y yo lo hemos comentado algunas veces. Justamente has apuntado correctamente a la diana. Ese es el efecto que se produce. Ese requerimiento, esa necesidad, es lo que permite afirmar sin lugar a dudas que se requiere un cambio, no solamente del modelo político, se requiere un cambio de la mentalidad en el segmento educativo, especialmente universitario. Porque fíjense, dentro de ese contexto económico que hemos mencionado, la actividad académica mermó en los últimos 10 años. Sí, La investigación desapareció y la infraestructura física se destruyó. Bueno, en Venezuela eso ha sido grave porque no solamente eso vino acompañado de la destrucción de la infraestructura, de pasar toda la nómina eh, autonómica de su capacidad intelectual a la nómina gubernamental directa, administrada directamente por el gobierno con un modelo absolutamente centralizado socialista, sino que además se ha producido un elemento que ha barrado todo el desenvolvimiento de la universidad como institución formadora de esos requerimientos que requiere la sociedad global dentro de los mecanismos de las nuevas tecnologías. De tal manera que la lucha se te plantea hoy en día en reconstruir el sistema, en reformularlo, en replantearlo, de transformarlo y sugerir algunos cambios importantes para que esto pueda avanzar y no quedarnos entonces con un crecimiento masificado sin calidad, donde se han creado aldeas, territorios universitarios, una serie de instituciones sin calidad y sin personal suficientemente formado. Agravado por la condición de que más de la mitad de la gente intelectualmente formada se fue para el exterior y está beneficiando a países amigos. exacto. Bueno, está potenciando la cultura y el conocimiento de otros países y el nuestro se quedó desprovisto de la capacidad intelectual adecuada. De tal manera, pues, que la educación superior de hoy en día se manifiesta dentro de un ambiente negativo, con un peso fuerte y que requiere esa sincronía con los requerimientos del país y es realmente lo que está viviendo la Universidad Venezolana. Por esa razón, Usted sabe que hemos creído. yo oigo con mucha frecuencia en muchos sectores hablar de reinventarse, ¿no? Ujú. Y rediseñar cosas, pero nadie asume que donde tiene que comenzar esa reinvención es justamente en el campo educativo. Y yo traigo a colación un tema de hace 20 años, cuando vino se graduó en Inglaterra. A mí me correspondió ir a su acto de graduación. Me hicieron un recorrido no solamente por el área académica, sino que los laboratorios, cada disciplina, así fuese social, científica, de lo que fuese, tenía laboratorios específicos que complementaban la formación del individuo. Y hoy día eso existe y se ha fortalecido en Inglaterra y en todos los países desarrollados. Pero en los subdesarrollados que en algún momento quisimos asimilar esas enseñanzas, como el caso que se puso de manifiesto con el plan de becas Gran Magisterio de Ayacucho, con los intercambios académicos con varias partes del mundo, se desapareció de la escena y nadie se ha esmerado ni se ha preocupado porque eso se retome como un fundamento básico para reconstruir el país. Bueno, si la pérdida de la generalidad y acompañando el criterio que tú has manifestado, que me parece correcto, hay que reconocer que por largo tiempo los sectores investigativos que sobrevivimos en el sector universitario, hemos producido diagnósticos, hemos preparado informes, hemos discutido el tema en seminarios y congresos. Es decir, hay toda una realidad diagnosticada
Lo que no aparecen son los mecanismos de mejoramiento. Y fíjense que si nosotros enumeramos rápidamente los principales factores que están limitando al sector, nos damos cuenta, en primer lugar, un discurso que ya es popular, que hay una ausencia de correspondencia entre los requerimientos de la actividad productiva y de las nuevas condiciones del sector productivo con la universidad. Hay poca intención motivadora, la eficiencia no existe y la formación para esa gente que requiere el sector productivo está absolutamente disminuida. Y claro, el argumento en contra de esta argumentación es que no hay financiamiento, que se les niega el Estado, niega el financiamiento para lograr resolver el tema deficitario y lograr introducir entonces elementos de cambio importantes que permitan hacer una correspondencia entre la oferta académica y la demanda del sector social, porque no estamos hablando solamente del sector productivo, estamos hablando inclusive de la comunidad civil. Claro. De tal manera, pues, que esos elementos desarrollan un conjunto de objetivos cuyos criterios tienen que ser abordados y medidos con indicadores confiables, autoevaluables, que permitan lograr el privilegio de sacar del hoyo la, la misión fundamental que tiene la universidad. Ahora, Entonces, usted me habló la vez pasada, profesor, y perdone, de una propuesta o un intento de acercamiento con los dueños de redes a través de la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, por ejemplo, que es una institución educativa de carácter privado, pero vinculada con la Academia Nacional Venezolana también desde hace mucho tiempo. Si cada institución universitaria nuestra da ese mismo paso que dieron ustedes en la Escuela de Gobernanza, de llevar las propuestas y las exigencias de buscar combinar a las redes por esta vía, o sea, ¿no cree que se empujaría un poco más la carreta? sí, bueno, justamente el reto es importante y toda institución que se precie educativa tiene que Tiene que dar ese paso. dar ese paso y vincularse a la ciencia, a las nuevas tecnologías, desarrollar nuevas técnicas y, claro, ajustadas a la demanda social para ajustarse a los nuevos requerimientos profesionales, superar todo ese tema de los recortes presupuestarios y entrar en un mecanismo de autosostenibilidad. Exacto. Y eso no le gusta a mucha gente, porque a veces nos recortamos el presupuesto público y le pedimos al gobierno todo, pero las universidades son una fuente enorme de producción de conocimiento y de recursos. Lo que hay que cambiar las leyes al respecto. Claro, entonces ahí surge ya un primer elemento a considerar en sucesivas charlas, que es cómo abordar el tema de lograr el financiamiento de productos que están ya desarrollados y otros en vías de desarrollo y formar la gente a los niveles que está requiriendo el sistema social venezolano y, ¿por qué no?, continental. Exacto. Pero claro, esto, si lo podemos resumir de alguna manera en tan corto tiempo, es que la educación venezolana, es particularmente las universidades, no solamente han perdido los espacios, sino que hay que reconstruirlos dentro de una problemática muy fuerte, jurídica, académica, financiera y especialmente operativa. Bueno, entonces, claro, esto se ha abordado de una forma u otra. Los dirigentes universitarios están conscientes de este tema, pero claro, hay una serie de situaciones que implican una desigualdad en el manejo del área que requiere abordar el tema burocrático, normativo, legal Legal. y de formación, no solamente de financiamiento, para atender esa misión universitaria y lograr entonces resolver la discordancia que existe entre la oferta y la demanda profesional, resolver el problema cortoplacista que tienen los estudiantes que no quieren ir a la universidad sino tener un certificado Sí. para lograr trabajar y resolver su problema particular, definir claramente esa relación academia, empresa, gestión y bueno, y evitar la fuga de cerebros y el éxodo Exacto. estudiantil
y toda la problemática que tenemos en América Latina y en Venezuela no es ninguna excepción, donde el tema se ha potenciado de una manera formidable. Pero Yo creo que usted sabe que, profesor, yo observo que normalmente los gremios empresariales tienden a ir al gobierno y no a las academias, que es donde pueden encontrar los soportes profesionales que porque requieren para también hay potenciarse, debilidad, porque hay porque también debilidad. hay debilidad intelectual. Exactamente, También hay debilidad sí, intelectual. señor. Bueno, Entonces, bueno, en resumen, para poner este tema que es tan importante como un antecedente de lo que deberíamos sugerir en este aparte comunicativo, donde mucha gente incluso me ha sugerido una participación de expresar sus inquietudes al respecto y que lo hemos invitado y ya verán ustedes nuevas caras por allí defendiendo puntos específicos que nosotros vayamos a desarrollar. Yo creo que como una conclusión de este programa de hoy, yo creo que sí, la conclusión es evidente. Se yo le requiere, propondría, profesor, para, tomando la palabra lo que me acaba de decir de otros personajes que van a aparecer, que se crease un rinconcito, que digamos que es el mini estudio de la academia, de itinerario académico, a donde concurran usted y muchos tantos de las distintas universidades y de los centros superiores de formación y no superiores también, a debatir estos temas por claro, esta vía. claro, Y que esta es una, usted tenga ya, usted es la corresponsalía nuestra allí, justamente, para que esta, este tema prevalezca. claro, es que el tema es realmente clave, ¿no? Yo creo que, a manera de conclusión, se requieren nuevos enfoques, Nuevo enfoque. nueva política Sí, para sí. fortalecer esa Y potencialidad, hace falta el aporte de ideas de todos. claro, y además lograr dar respuesta a las demandas, dar Sí, respuesta. Entonces hay que instrumentar una serie de estrategias que se orienten a reformar los sistemas, tanto administrativos, académicos, de investigación, para lograr una aproximación a lo que se denomina transformación universitaria y que para mí debe estar enfocada hacia la competitividad, la eficiencia y especialmente de la calidad. De tal sí. manera, porque dejo el tema abierto con estos antecedentes que han determinado que hayamos llegado hasta acá y tenemos una problemática extraordinariamente compleja donde muchas manos aparecen, pero que se requiere un esfuerzo considerable de lograr potenciar una solución al respecto. Y que haya racionalidad, simplemente. Simplemente. Entonces, bueno, ya tenemos la plataforma, hay que diseñar el escenario que inclusive, además de ser para charlas y comentarios de este tipo, permita también en un momento dado, o sea, hacer presentaciones didácticas en ese rinconcito que se va a crear allá a Sí, través de con eso de itinerario académico. exactamente. Y yo lo voy a llamar para hablar un poquito de cuál es la idea concreta. Esto que estamos mostrando ahora es un primer paso, pero la idea es que las corresponsalías y los capítulos de hoy con esa televisión estén en muchas partes a través de las academias respectivas en los distintos países, porque es la manera pues de que permitamos que la gente concurra a nosotros, porque aquí le vamos a estar entregando las herramientas y los métodos que están ausentes en la academia verdadera porque los gobiernos las están desapareciendo. Pero hay que crear la alternativa y nosotros aspiramos que el itinerario académico sea en Venezuela el inicio de este emprendimiento. Muy bien. Muy buenos días. Agradecido por su Gracias. atención. Gracias, profesor Mosquera. Hasta luego.